No tiene que estar oyendo nada del vecino, eso ahí es entre dos. Fácil, muy easy. Gracias, que viene bueno. Está muy easy, nos queda 15 segundos. Muy bien, vamos a hacer. Todos los que vinieron el lunes pasado se sienten. Todos los que vinieron el lunes pasado se sienten. Los bautistas se quedan molestando. Muy bien. Escuchen esto con atención. ¿De dónde viene la palabra ayo y haya? ¿Qué significa? Es que si decimos haya, puede ser haya en vosotros, la verde, leerlo. ¿De dónde viene la palabra haya y haya? No, estaba cerca. Eso sí se va a ir. No sabía nada de eso. ¿Quién fue? Mientras logramos saber qué es lo que realmente estamos hablando, si no estamos hablando de mar. Venimos preguntándose la misma pregunta que dice por qué la palabra ayo y haya, qué significa y qué significa primero. Tampoco no explicó nada. Ya está el otro micrófono, mira. Vale. Creo que el ayo y ella son los que quedaron encargados de cuidar y de tener las crianzas de niños jóvenes dentro de la casa. Eso fue lo que te explicaron. No, eso es lo que yo tengo noción, pero Tampoco te explicaron nada. Ahí estamos. yo comparto la idea de mi hermanito Oscar. ¿Cuál fue la idea de Es el encargado de una casa y de criar a un niño, una niña en su hogar. Antes era donde el hermano. Sí, más bien, los que tenían también. Pero a mí me explicaron. Ese era el premio que se le da a los primeros creadores de las actividades de educación, luego fueron los pedagogos que tomaban. Eso lo vi por la teoría. Pedagogía tenía que ver con los pedagogos que eran los que encargaban de enseñar y proteger. Estás usando algunas palabras, para el micrófono, estás usando algunas palabras que nos van a servir. Comencemos. Escuchen bien eso. Bueno, yo tengo una noción de lo que son unos ayos y ayas por la carrera en la que yo estudié, que es magisterio, ayo y aya. Y ellos eran los como encargados
de la crianza, educar, proteger, cuidar y Alguien está instruir. tomando nota de eso. Ellos, los ayos y las ayas, eran encargados de Cuidar, cuidar, proteger, proteger, instruir, instruir tanto a niños como jóvenes. niños, adolescentes y jóvenes. La pregunta es, ¿por qué los adultos? Porque se supone que ellos eran como, iban por niveles, y conforme la edad y el conocimiento que iban teniendo, ellos se convertían ya los más grandes, se convertían en los tutores de las generaciones que venían detrás de ellos. O sea que estás diciendo de que los maduros, los adultos, en algún momento llegan a tomar parte de ser ayos y Y ayas. ayas. Porque se repite la historia nuevamente. Siempre y cuando pasaban ciertos requisitos para poder ser instructor. O sea, ellos como que los evaluaban constantemente para ver qué tanto habían aprendido, qué conocimientos, técnicas en el tiempo antiguo, ¿verdad? De sobrevivencia, cómo cuidarse solos, cómo buscar la comida y todo. Entonces tenían que tener un conocimiento bastante amplio para poder ellos venir y confiarles a alguien más, un grupo determinado, para poder instruirlos como lo hicieron con ellos. O sea, la instrucción, el cuidado, todo esto que hablamos llega hasta cierta medida. Hasta cierta medida. Es como, por ejemplo, con las aves, va a llegar a un punto donde ya pueden volar y los enviaban a que ellos también fueran a instruir y a formar más personas. Bueno, a mí la persona que me dijo que era un ayo o aya, no, solo se basó que era los primeros, que era ganar. Ayo eran hombres, aya mujeres, y ahí se quedó dormido, me dijo, vamos. ¿Qué escucharon ustedes de la persona que se acercó a ustedes a decirles que es un ayo y un aya? Y a mí la persona me dijo que era como el encargado o como el encargado de una casa o un lugar y el que iba dando como guianza a ciertas personas. Pues que es la forma femenina del sustantivo ayo, como de buscar, encontrar, hallar. Bien, a mí la hermana me dijo que aya era femenino y ayo masculino, pero era de ganar, de cuidar a personas y ganarlas para Cristo. A mí la persona que me dijo qué significaba ayo era cuidar a las personas, guiarlas para Cristo. Eso me dijo la hermana. Dios les bendiga. A mí la hermana me dijo que un aya era una mujer o un hombre. Era como un jefe, una persona, un servidor, y que reflejaba algo como nuestro Padre espiritual. Amén. A mí, pues, el hermano me dijo que es una mujer y hombre, y que es un conjunto y que servicio a Dios. Bueno, a mí la persona que me dijo que es como una encargada de cuidar a niños desde pequeño y después cuidar al pueblo de Dios. Y la persona me dijo que aya es con A, Y-A, es una persona, mujer, que cuida a niños, se dedica a la crianza de ellos en una casa grande, y ayo es el masculino de ayo.
hermana Araceli. Bueno, pues yo leí la hoja y decía que un ayo es una persona encargada de cuidar una casa o a un niño desde pequeño. Solo. Mi hermano pues no le dio tiempo de explicarme. Solo dije que a él no le dio tiempo porque no me fue mucho tiempo, solo dije que ayo era masculino y que era encargada de cuidar como una dama de cuidar a los niños pequeños. Ajá. Bueno, a mí me dijeron que es una persona que está encargada de cuidar a una casa o a niños y después cuando los niños crecen, los adultos le explican a los niños así. Bravo. La verdad, yo no me dijo nada, pero conforme estaba escuchando lo que todos decían, me di cuenta que era alguien que estaba encargado de guiar o cuidar a alguien. Y no forman adultos, jóvenes, adolescentes, niños, que todo iba así con ellos. El hermano que le tocó decirme lo que él sabía fue que el ayo es el siervo y la aya es la sierva. Ellos son los indicados para guiar y proteger y instruir a las personas desde pequeños hasta un mayor tiempo donde ellos ya tienen el tiempo donde ellos ya saben hasta dónde deben guiar. ¿Quedó bien claro lo que es un ayo? ¿Cuál es el oficio? ¿Qué es lo que hace un ayo o una aya? Para rezarle eran malísimos. Que se ponga de pie uno y me lo des, uno por uno nada más. ¿Cuáles eran las cosas? ¿A qué se dedicaba un ayo o una aya? Fíjate que te vamos a poner la pared hasta que le ponemos. ¿Escucharon? ¿Sí escuchaste? Contanos qué fue lo que dijo. Estudiar, instruir y guiar a los niños. ¿A quién más? Adolescentes. Pero la definición que usted dio se refería de que era una casa grande. Entonces para te ver, nos contás. O sea, que la definición que usted nos dio se refería a una casa grande. Que en nuestro vocabulario Venga, poner en un poco. a una casa o Él nos decía que okay. Bueno, que según lo que hablamos el lunes pasado, un ayo o una aya era la persona encargada de una casa grande donde instruía, guiaba, criaba a los niños o adolescentes, como acabamos de leer. En una casa grande. Hay ayos y ayas. Esa parte no entendí. En una casa grande hay ayos y ayas encargados de dirigir, criar, educar,
que yo pienso que en nuestro vocabulario serían las famosas nanas o las institutrices. O bueno, sí, en nuestro vocabulario sería lo más aceptable. ¿Está claro el concepto? Volvemos a decir. Un aya o un ayo eran los encargados de una casa grande de criar, educar y guiar, educar y ya se olvidó la palabra, y formar a los niños o jóvenes que actualmente pues sería en nuestro vocabulario una nana o una nodriza, exacto. Lo que está diciendo Pablo en Corintios, aunque tengáis 10,000 años, no dije callos, aunque tengáis 10,000 años, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de años y hayas en una casa grande no tiene límite. Entre más cuidadores hayan en la casa, mejor trabajo vamos a realizar para el Señor. Esto quiere decir que la tarea que tenemos es grande para nuestro Dios. Entonces un ayo y una aya se encargan, o son los encargados de conservar el fruto, es decir, los recién convertidos, el fruto que acabamos de ganar. Los ayos y las ayas se encargan de instruirlos, de enseñarles, de formarlos, de cuidarlos, de protegerlos y estar con ellos hasta que echen raíces, se vuelvan maduros. Tal es el cuidado que podemos ejemplificar, que tomaron hoy los hermanos, como una nodriza, una nana. Se encarga de que el recién convertido, el bebé espiritual, coma y se alimente adecuadamente. Y cuando decimos adecuadamente, implica que debe de comer a su hora, a su tiempo, sin dejar de hacerlo. Entonces, esto es responsabilidad de quienes, del bebé. Hay que mirar él a qué hora se toma su pacha. Así es. Para eso existen ayos y ayas, nodrizas, muy bien. En la visión que desarrollamos, nuestra visión, no importa, y esto lo quiero dejar bien clarito, no importa si fue Pedro, Andrés, Bartolomé, Ruperta, qué sé yo, quien sea que haya ganado a un alma para Cristo. Aquí todos nos convertimos en consolidadores. Es el turno del liderazgo de la iglesia considerar siempre este factor y aprender a desarrollar la habilidad de retener el fruto de donde viene o de donde procede. Pueden ser grupos en casa, pueden ser en la misma iglesia, de donde venga. Todos, absolutamente todos, somos responsables de cuidar y de retener el fruto que está viniendo a la iglesia. ¿Ven? No importa quién lo haya ganado. Una vez esté dentro de la iglesia, es función y es responsabilidad de todos que ese fruto permanezca. Si el que lo ganó no está para formar, para instruir, para enseñar y para estar en los primeros pasos de los recién convertidos, hay 10,000 años alrededor de ese fruto.
en fin, lo que nos importa debe ser que ese fruto permanezca. ¿Quién lo haya ganado? Realmente no importa. ¿Está de acuerdo aquí conmigo? No importa quién lo haya ganado. Lo que importa es un fruto de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el Señor dice en la Escritura, algunos dicen yo soy de Apolos, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Jesús. ¿Quiénes son Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Y quiénes son los demás? Entonces la Escritura dice, son solamente colaboradores de Cristo Jesús. Ni el que siembra, ni el que riega es algo. Todos somos colaboradores. El crecimiento lo da el Señor. Todos debemos de velar por crecer siempre el fruto. Yo espero en Dios, hermanos, que el fruto que estamos persiguiendo y que estamos trayendo a la casa del Señor, verdaderamente lo que hablé el lunes pasado, lo conservemos. Y ahorita ya es tarea suya. Ahorita ya es responsabilidad suya no dejar ir a nadie de los que están entrando a la iglesia sin consolidarlos. Amén, amén. Estoy hablando de algunos principios para poder consolidar. Desarrollar esta habilidad de consolidar no es fácil, lo tenemos que aprender a hacerlo. Quiero hablar esta noche del secreto que tenía la iglesia primitiva. Una iglesia, fíjense hermanos, que era una iglesia de 120, inmediatamente por el trabajo que estaban haciendo de ganar y consolidar, creció tremendamente y lograron retener multitudes. La Biblia habla de datos, habla de números, y los números son muy importantes en ganar y en consolidar. Escuchen esto. Eran 120 en el aposento alto. Números, diga conmigo, números. ¿Cuántos eran? 120. En el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000 personas. ¿A cuánto ascendió la iglesia? 3,120. ¿Por qué la Biblia dice se convirtió una gran cantidad de personas? ¿Por qué la Biblia dice 3,000 personas? Está hablando de números. Está diciendo que había un control muy complejo. Escuche bien esto. Había un control muy complejo del crecimiento que Dios estaba trayendo a aquella iglesia nacida. 3,000. ¿Qué quiere decir esto? Que los contaron a uno por uno. El dato de 3,000. ¿Qué hay que hacer con esos 13,000? Consolidarlos. Y esto fue la gloria de la iglesia primitiva. Entonces, miren, el pastor estaba lanzando la red, estaba lanzando el mensaje, y bajo la unción del Espíritu, el segundo mensaje de Pedro, se convirtieron 5,000 personas. Oiga, cuando Dios ve que hay un grupo de ayos y ayas dispuestos a consolidar, a retener el fruto, entonces Dios nos confía más. Si Dios ve que no somos responsables o no hemos logrado desarrollar la habilidad de retener el fruto, Dios no nos va a dar más de lo que podemos administrar. ¿Sí? ¿Estamos acá? Muy bien. Como Dios vio que aquellos 120 fueron capaces de administrar 3,000 personas y consolidarlos, instruyéndoles, acercándose a ellos, enseñándoles un montón de cosas, cuidándolos. Ni uno se quedó de los 3,000. Cuando Dios ve esto,
En el segundo mensaje Dios añade 5,000 almas nuevas. ¿A cuánto había llegado esta iglesia ya? 8,120 personas. Si usted se da cuenta, los datos que está proporcionando la escritura está diciendo 120 eran capaces de formar, de orientar, de enseñar, de educar, de retener 8,000 personas. Va a llegar el momento que no nos vamos a dar abasto. Ay, vaya, memes. Más trabajo, más trabajo. No nos vamos a dar abasto. Pero hoy la Biblia nos está diciendo que 120 eran capaces de consolidar 8,000 personas. Somos más de 120. ¿Cuál será nuestra capacidad? ¿Cuál será nuestra capacidad? Esta es una pregunta que usted y yo debemos de hacernos el día de hoy. ¿Cuál será nuestra capacidad realmente? Entonces, ahí está el secreto del crecimiento de la iglesia. Según nuestra capacidad, así Dios nos va a dar. Y saben, aquella iglesia no se quedó ahí. Aquella iglesia siguió avanzando. Y empezaron a nacer, a fluir, a llegar más predicadores. Y vino la persecución. ¿Y saben qué hizo la persecución? Es como que alguien tira algo a una hoguera. Nos expandió. Y el evangelio siguió creciendo. Ciudad que tomaban, por ejemplo, fíjense hermanos que Felipe era un diácono de la iglesia, era un servidor de la iglesia. Se levantó bajo la unción del Espíritu y fue a una ciudad y empezó a hablar la palabra. Señales portentosas, milagros, conversiones empezaron a darse. Y oiga lo que dice la Biblia: creyó toda aquella ciudad a la palabra que Felipe predicaba. Yo no sé si usted se da cuenta el día de hoy la capacidad que tenemos en Dios de lograr ganar multitudes para Dios. En usted hay una cantidad, hay una proporción, hermano, inalcanzable. Usted no tiene idea de la capacidad que Dios le ha dado a usted. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Quitarnos el miedo. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Empezar a hacer la labor que Dios nos encomendó, y lo vamos a lograr. Vamos a dejar de ser una iglesia no pequeña, porque no somos pequeños, pero vamos a dejar de ser una iglesia mediana, y la proporción del conocimiento que tiene esta iglesia es suficiente para ganar 8,000 personas y cuidarlas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hemos logrado? Porque hasta el día de hoy hablamos de los 4 pilares donde está sostenida la visión. Los entendemos, los conocemos, lo hablamos, lo tenemos de memoria, sí, pero no lo practicamos, pero no lo desarrollamos. Y eso es en sí lo que quiere el Señor de nosotros. Podemos lograr cosas grandes. Podemos ir mucho más allá de lo que nos estamos imaginando. Y quiero dejar en la mente de todos algunos principios de la consolidación que trajeron el éxito a la iglesia primitiva. Y oiga, mis hermanos, aprendieron ellos a retener multitudes. ¿Me escuchó? Aprendieron a retener multitudes. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros el día de hoy en adelante, hermano.
Veamos lo que practicaba, lo que hacía esta iglesia para retener multitudes. Número 1, lo primerito que hacían era verificar, lo dije el lunes pasado, la entrega de la gente. Aceptó, gloria a Dios, venga pues, a entrenarlo, a enseñarlo, a cuidarlo hasta que eche raíces y crezca. Si no ha aceptado, esperar que acepte. Hay que verificar, número 1, la entrega en su corazón. Si esa persona ya se entregó al Señor, hay que cuidarlo. Es el segundo paso. Paso número 2, oiga esto. Después de la entrega, hay que tener mucho cuidado con la doctrina. Líderes amados, tenemos una sola doctrina dentro de nuestra iglesia. Aquí no hablamos diversidad de doctrinas. Cópieme bien esto, por favor. Tenemos una sola doctrina. La doctrina nuestra no es la que enseñan allá, la que enseñan acá, la que enseñan acá, y jalamos de todos lados un poquito y aplicamos un poquito de todo. No, mi hermano, no es así. La doctrina nuestra es bíblica. No digo que el resto de doctrina de las iglesias no sea bíblica, pero ellos tienen sus formas, ellos tienen sus moldes, ellos tienen sus patrones. Nosotros tenemos el nuestro. La doctrina que se enseña a los recién convertidos es la doctrina de los apóstoles, la doctrina apostólica. ¿De dónde viene la doctrina apostólica? Pues no viene de mí, viene de las escrituras. Esto comenzaron a enseñar a la gente, doctrina apostólica. Mucho cuidado con esto. Hoy cualquier hermano, cualquier persona se denomina apóstol. Yo no puedo fiarme a eso y empezar a enseñar dentro de la iglesia y los recién convertidos, hermano, cualquier basura. Hermanos, me asustan. No podemos enseñar cualquier basura. Es que porque allá, es que porque aquí. No, tenemos que enseñar doctrina bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Entonces la iglesia creció no por moldes, no por figuras, no por mañas, no por enseñanzas raras de otra gente. La iglesia creció porque se ciñó a la doctrina apostólica. ¿De dónde venía la doctrina apostólica? Pues no venía de hombre alguno. Recalco, como el día de hoy, hermano, mire, hoy se denomina mucha gente hasta doctores. A mí por poco ya me dicen Mesías. No, mi hermano, mire, entre más cerca estemos de la escritura, la doctrina apostólica proviene de ahí esa es la raíz. Si empezamos a enseñar a los recién convertidos la doctrina bíblica, esa gente va a permanecer. 2, viene la tercera cosa, perseveraban en la comunión. ¿Sabe que la palabra comunión es común? Unión, una unión en común. Perseveraban, diga conmigo, perseveraban. Miren los secretos de la consolidación. Perseveraban en la comunión. ¿En dónde tenían comunión? Vamos, ¿dónde tenían comunión? En las casas y en el templo. En las casas y en el templo. Y esto hizo que creciera en proporción la iglesia. No había algo más. Perseveraban en santidad. Los recién convertidos tenemos que enseñarles principios que vayan acorde a la santidad bíblica. Pero la última cosa es esencial. Perseveraban en la oración. ¿Sabe que hay que enseñar a los recién convertidos a orar? Perseveraban en la oración.
Y Jesús dijo que la oración es una necesidad para nosotros. ¿Dónde estaba el secreto de la iglesia? Era una iglesia que oraba fervientemente. ¿Sabe qué es lo que más debería de haber en nuestras reuniones? Oración, 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 oración. Diga conmigo. Debemos desarrollar el carácter de la oración, porque la oración habla de la sola dependencia que el cristiano, los recién convertidos, los líderes, todos tenemos con Dios. Si no logramos tener una clara relación con Dios, hermanos, a través de la oración, estamos en el aire. Si no hay dependencia de Dios en la oración, la iglesia no va a funcionar, la iglesia no va a correr, la iglesia no va a avanzar, la iglesia se va a emproblemar, la iglesia se va a estancar, la iglesia se va a marchitar y no vamos a lograr nunca vencer los obstáculos que se anteponen al crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos roto nosotros la dependencia de Dios a través de la oración. Miren, varias cosillas. Número 1, verificaban la entrega de la gente. Número 2, introducían la doctrina bíblica. Antes de cualquier cosa, la doctrina bíblica. 3, practicaban la comunión. Fíjense, hermanos, que dice la Biblia que partían el pan en las casas y en el templo. ¿Saben qué está diciendo? Que tenían comunión, que tenían relación, que se acercaban unos a otros. Y esta práctica logró desarrollarse de tal manera que la gente empezó a entenderse unos con otros, empezaron a acercarse, a tener relación como la tiene una nodriza con un hijo. Y esto no es para algunos días, esto es permanente, de tal forma que el fruto permanece. A su nombre. Estos fueron los principios, hermanos amados, que estableció la iglesia primitiva y logró desarrollarse. Y hoy, hermano, esa iglesia, déjenme buscar la palabra, traspasó linderos, fronteras, de tal forma que llegó a naciones, llegó a pueblos, a lenguas, hasta nosotros. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Que la visión de Dios no puede estar encajonada. La visión de Dios no es solo para San José Villanueva. La visión de Dios no es solo para Guatemala. Visión de Dios es para el mundo entero. Y usted y yo tenemos que estar preparados para un crecimiento sin números acá en la iglesia. Si el Señor nos manda para probarnos una gran avalancha de gente recién convertida, me gustaría verlos haciendo un trabajo de consolidación, convirtiéndose en el ayo o la haya más grande de la historia de la iglesia de Visión de Dios. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos lograrlo? Con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies.